Y de hecho sí se acercó, ¿eh? Ahorita que pusiste el en vivo, se acerca. Se ha cuestionado todo acerca de su entorno. La luz, oscuridad, cielos, estrellas, mares y bosques. Quiso comprender lo que le rodeaba, y fue así como nacieron los dioses y las religiones. Roca, madera y metales preciosos los representaron y se les rindió culto. Pero entonces surgieron más preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Y entonces la humanidad se dio a la tarea de buscar dichas respuestas. Bienvenidos a Veritas del Universo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas del Universo. Ya la última emisión de este primer mes. La verdad es que el tiempo se está yendo muy, pero muy rápido. Agradezco como cada semana en los controles al ingeniero Ariel Galván, que como siempre malabarea y hace milagros entre botones y entre cables para que no solamente la emisión de un servidor, sino para todos los que compartimos aquí un espacio en Circo Volador Radio, pues todo salga muy bien. Medios de comunicación, bueno, como ustedes saben, las redes sociales, ahora que ya vamos a seguir transmitiendo a través de la fanpage de Circo Volador Radio, y por acá tengo también otra transmisión desde la fanpage de Veritas del Universo. Me siento como esos memes que salen de los chinitos, así que tienen como 20 teléfonos porque van persiguiendo Pokémones. Así me siento yo, como que mira a la cámara 3 y mira a la cámara 4. Para los que estén viendo la transmisión, pues sabrán el chiste, ¿no? Pero para los que nos están haciendo favor de escucharnos a través del portal, se los agradecemos muchísimo. Recuerden también que pueden descargar la aplicación sin importar que utilicen teléfono de la manzanita o del robotcito. Entran a su Play Store y buscan Circo Volador Radio y ahí pueden descargarles. No pesa nada, es totalmente gratuita y ahí se encuentra el streaming 24/7, los 365 días del año. Al día de hoy les traigo un tema que ya me lo habían pedido con anterioridad, pero voy agendando los temas que quiero compartir con ustedes, y la verdad es que este programa es un poco es muy extenso el tema. La verdad es que hablar acerca de la cábala es muy, pero muy extenso. Entonces lo que vamos a hacer hoy es hacer un poquito de historia en cuanto a lo que es la cábala, en qué consiste, cómo surge, cómo se va esta evolución de esta doctrina. Porque hay quien cree que es una religión, pero no, es dentro de una religión, así comenzó, pero bueno, vamos a platicar eso más adelante. Mientras tanto, y esperamos que el papá Zucaritas, es decir, el buen Zuckerberg, no nos censure, esto que vamos a escuchar a modo de introducción corre a cargo de una banda que ya se ha presentado en muchísimas ocasiones aquí en el Circo Volador. Y bueno, esta canción parte de un disco llamado Gothic Kabbalah, que la verdad y a mi percepción, a expensas de que me quieran apedrear o quemar en leña verde, creo que fue lo último mejorcito que sacó Therion, porque después de este disco, híjole, hay muchas opiniones en contra. Esto que vamos a escuchar a continuación se llama Pad de Arali, y esto es Veritas del Universos. No se me muevan de donde están.
Muy bien, ya estamos de regreso. Les comentaba al inicio del programa, vamos a estar platicando acerca de la cábala, pero pues como en muchas otras ocasiones que tocamos un tema que tiene que ver con la religión o con una enseñanza, pues esto no va a ser una clase. Vamos a darle nada más un pequeño repaso histórico. Ya más adelante, si a ustedes les interesa más saber acerca de esto, con muchísimo gusto les puedo hacer llegar links de libros, e incluso hay asociaciones aquí en la Ciudad de México en donde se pueden acercar para estudiar la cábala sin necesidad de que sean, por ejemplo, de la comunidad judía, que generalmente, o bueno, usualmente es la que utiliza esta cuestión de la cábala. Pero bueno, desde por allá del año 1200, es decir, ya de nuestra era, la cábala ha sido un término comúnmente aceptado para referirse a las enseñanzas esotéricas judías concernientes a Dios y a todo lo que este ser, es decir, a todo lo que Dios creó. La palabra cábala significa tradición en el sentido particular de recepción y aludía a una primera etapa de la ley oral en su totalidad. Por acá tengo un comentario desde Circo Volador, desde la fanpage de Circo Volador Radio. Por acá me comenta Pata de Perro, buenas tardes, muy buena canción. Obvio, es que lo que decía al principio del programa, la verdad es que fue de lo mejorcito que todavía sacó Therion. De hecho, hoy se cumplen, híjole, y lo posté, de hecho lo posté en mi Facebook. No, es que cuando yo compré el disco, yo creo que sí van como unos 10 años, no más, como unos 18 años, y corríjanme por favor si me equivoco, de el lanzamiento del disco de Degial de Therion, que es también, de hecho, y sigue siendo uno de los mejores discos de Therion. Por acá me comenta Tiamat Basté, muy interesante, saludos, muchísimas gracias. Dudas, comentarios, sugerencias, por favor la pueden hacer llegar aquí en la transmisión en vivo. Les comentaba, en un principio el uso, el saber de la cábala estaba solamente enfrascado para la comunidad judía. Todo aquel que no fuera judío pues realmente no tenía, y en palabras de los judíos, no tenía derecho a recibir este conocimiento. Ahora bien, ahí entra una cuestión que sería el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Bueno, es una corriente un poco religiosa de personas que llevan muchísimos, me atrevería a decir miles de años, buscando el conocimiento, ya que gnosis quiere decir conocimiento. Los manuales populares sobre la cábala no siempre son muy exactos en su contenido, es decir, la cábala está sujeta a interpretación de quien la está utilizando. Es un poco parecido a lo que podríamos ver en el tarot, por ejemplo. No hay un manual al 100% que te diga la carta de loco significa esto y lo puedes interpretar así, sino que cada persona que lee las cartas no es que lo interpreta a su manera, sino que también hay que decirlo, que las cartas interpretan el pasado, el presente y posiblemente el futuro de una persona. Entonces obviamente todas las personas tienen una interpretación diferente de su pasado, presente y futuro. En el caso de la cábala pasa exactamente lo mismo. Ahora bien, hay muchas personas que han tratado o que han pensado que la cábala se puede mezclar con algunas otras cuestiones como el sufismo, como incluso el hinduismo. Pero esto viene siendo ya una tradición totalmente occidental más que oriental, que es de donde nace la cábala. Ahora bien, a partir del Renacimiento, que fue el tema que estuvimos platicando la semana pasada aquí en el programa, se tienden a asociar con una variedad de nociones que eran y que siguen siendo no judías de un inicio, como lo que es la cábala. Un prestigio singular que ha acompañado a la cábala a través de su historia y la ha hecho digna nuevamente es la consideración contemporánea. Junto con este prestigio es el prestigio de sus orígenes presuntamente trascendentales, que se encuentran en un eclectismo extraordinario que contaminó a la cábala original. Es decir, cuando la cábala se abre al mundo, cuando personas que no son judías empiezan a aprender de las enseñanzas de la cábala, empiezan a llevar a cabo la cábala, los maestros o la gente muy, ¿cómo decirlo?
arraigada en este sentido de la cábala, estamos hablando por ejemplo de judíos ultra ortodoxos, pues empiezan a hablar de que la cábala se ha ido contaminando, por no decir adulterando, que creo que la palabra sería adulterar y no tanto contaminar. Adulterar en el sentido de que pues obviamente la cábala desde un inicio fue escrita en un hebreo, no todos hablamos hebreo, yo creo que muchas personas con trabajo si le damos al español con el viniste, dijiste y vistes. Entonces en el caso de la traducción de la cábala del hebreo sucede en muchas cosas particulares, como por ejemplo lo que sucedería con la Biblia. Cuando el buen Gutenberg, hace ya algunos siglos atrás, imprime la Biblia, hay que decirlo que la Biblia en un inicio estaba escrita, gran parte de ella en hebreo, estaba en latín vulgar, y a la hora de pasarlo al alemán, como lo hizo Gutenberg, y de ahí a pasarlo al inglés, al portugués, etcétera, etcétera, se va adulterando el idioma al grado en el que hoy en día la Biblia que la abuelita tiene en la casa de muchos de nosotros, o la tía, o etcétera, pues muchas de estas palabras han sido adulteradas, aunque también podríamos decir que adaptadas a nuestro idioma, tomando en cuenta que, por ejemplo, el idioma que hablamos aquí en México es un idioma venido de, le llamamos castellano, pero la verdad es que si nosotros tuviéramos la oportunidad de hablar realmente el castellano que se hablaba cuando Cortés hace más de 500 años llegó aquí a México, pues no entenderíamos prácticamente nada. Lo mismo sucede con la cábala. Cuando comienzan a traducirse todos estos libros, todas estas guías de interpretaciones libres de la cábala, volviendo a lo mismo, no existe un manual que le permita a uno saber exactamente cómo interpretarla adecuadamente. Un lector realmente versado en las interpretaciones de la cábala y de las corrientes que ésta lleva, llega a ser muy tolerante hacia una versión popular de la cábala con la que se podría topar, es decir, podríamos ahorita salir corriendo, ir a una librería y buscar algún manual o algún libro que le permita a uno no solamente conocer la historia de la cábala, sino llegar a una interpretación de ella. Va a ser muy diferente a uno que esté en inglés, en alemán, en francés, portugués, etcétera, etcétera, incluso en el hebreo mismo. Ahora bien, yo he tenido la oportunidad de comparar de manera virtual, porque la verdad es que pues está canijo estar comprando tanto libro cada semana, pero tuve la oportunidad de comparar 5 diferentes versiones de la cábala en 5 diferentes idiomas, obviamente con sus traducciones, y déjenme decirles que rayan en lo confuso e incluso es muy extraño. O sea, es que la verdad, ustedes toman una interpretación alemana, francesa, americana, en español, es decir, mexicana, y van a caer en una confusión. Por acá me escribe mi queridísima Rosita Fresita: hola, ya estoy aquí. Saludos mi queridísima Rosita, que anda por ahí por unas cuestiones de salud, pero ya te dije que no te preocupes, que todo va a salir bien. Ahora bien, se dice que los lectores cultos, es decir, lectores que ya tienen un rato estudiando no solamente la cábala, sino también otros escritos hebreos, judíos, no necesitan necesariamente de un manual que les diga esto es esto se interpreta así, esto quiere decir esto, como pudiera ser en el tarot. Incluso el rabino Gershom Scholem de la Universidad Hebrea de Jerusalén fue resumido magníficamente en diversos artículos acerca de la cábala, uno de ellos en la Enciclopedia Judaica, que se lo recomiendo muchísimo si tienen alguna inquietud por ahí de temas de esta cuestión judía, en el sentido, si les gusta esto de la teología, la religión, pues hay muchas cosas del buen Gershom Scholem, y se pueden acompañar muy bien de la enciclopedia judía. Estos artículos, revisados por el mismo rabí, se pueden conseguir en un gran tomo de 500 páginas bajo el título de Cábala, es decir, Cábala con K de kilo, porque la traducción adecuada del hebreo a nuestra lengua, a nuestro idioma, sería con Q de queso, es decir, cábala. La pronunciación sigue siendo lo mismo, es una palabra homófona, pero al escribirlo sí es diferente.
La mayor parte de los ensayos del Rabbi Gershom se basa ya sea en dicho libro de la Cábala o en otros de sus estudios importantes, y esto se puede conseguir básicamente, por ejemplo, en Amazon. Lamentablemente yo no he encontrado una traducción al español. Todo esto se encuentra en inglés. Y bueno, cualquier breve reseña de la Cábala tiene que comenzar describiendo dos cuestiones muy importantes. La primera de ellas, que es el gnosticismo, y la segunda, que es el neoplatonismo, ya que estas corrientes opuestas son el punto de partida para una visión más comprensiva de la Cábala. Para la mayoría de las sensibilidades modernas, el gnosticismo presenta un atractivo fuerte y hasta peligroso, frecuentemente bajo otros nombres. Y el neoplatonismo, por el contrario, no interesa casi a nadie. La verdad es que hay mucha gente que le dicen a uno bueno, para empezar, la pronunciación está media canija. Neoplatonismo. Es muy poco conocido, obviamente también es muy poco estudiado, pero William James reaccionó frente al absoluto neoplatónico, o también Dios, es decir, el único y el bueno, diciendo: la felicidad estancada de la perfección propia del absoluto me conmueve tan poco como a ella le conmueve a mi persona. Vamos por partes. ¿Qué es el neoplatonismo? Bueno, el neoplatonismo fue esencialmente una filosofía de un hombre, el egipcio helénico Plotino, porque al escuchar neoplatonismo pensaríamos que estamos hablando de Platón. No, Platón fue griego, es decir, más para arriba, allá al norte. Y en este caso Plotino, cuyos seminarios de Roma fueron posteriormente transcritos como las Eneadas. Esto quiere decir grupos de 9. Viéndose a sí mismo como el continuador del maestro, ahora sí el continuador de Platón, Plotino buscaba reivindicar las tres realidades místicas y trascendentes que él llamaba una hipóstasis: el único o el bueno, la inteligencia y el alma, es decir, Dios, la inteligencia y el alma, una especie de trinidad esotérica, filosófica. Y bajo estas hipótesis estaba el mundo de la naturaleza, incluyendo los cuerpos humanos. Para tender un puente sobre el abismo entre el Dios unificado y un universo de división y el mal, Plotino elaboró una extraordinaria figura retórica, o algo llamado la emanación, o también llamado Sephiroth. Nada que ver con el videojuego de Final Fantasy VII, donde aparece por ahí un personaje llamado Sephiroth. ¿Qué es la emanación? Bueno, la plenitud del único, es decir, de Dios, era tan grande que su amor, su luz, su gloria se desbordaron, y sin que de ninguna manera el único decreciera, sino que su gloria se hizo más grande. A Plotino le desagradaban fuertemente los gnósticos, en contra de quienes escribió un elocuente tratado llamado Aquellos que dicen que el creador del mundo y el mundo son malvados. Ahí está esta corriente bastante extraña, porque hay que decirlo que, por ejemplo, en la Cábala, y más, si nos vamos un poco más profundo, en lo que es el mundo del judaísmo, en el judaísmo no existe una personificación del mal como existe en el cristianismo o como existe en el catolicismo. Si a un judío tú llegas y le preguntas acerca del mal, acerca de un demonio, acerca del diablo, un judío no te va a contestar que es Satanás, Belcebú, Lucifer, Astarot, Belial, Leviatán, etcétera, etcétera, etcétera. En la religión judía, esta cuestión del mal no está personificado por un ente como en el cristianismo o como en el catolicismo. Para ellos, el mal, la maldad tal cual, no está encarnada. Es simplemente hacer lo que no está bien, es decir, hacer lo incorrecto. Cuando una persona judía roba, es una persona mala, es una persona malvada, pero es una persona que está sujeta con su libre albedrío, que fue el que le dictó el robar. Entonces se da esta pelea entre los que siguen la corriente de la Cábala. Por acá lo tenés, que el nombrecito está bien extraño. Ya lo perdí.
los del gnosticismo y los seguidores de este egipcio. Ahora bien, ¿por qué esta pelea y por qué este Plotino llamaba a los gnósticos como malvados o como malos? Bueno, esto se da porque supuestamente, o hasta donde sabemos, el gnosticismo siempre fue antijudío, incluso cuando surgió entre judíos o cristianos judíos, porque su dualismo radical de un Dios ajeno enfrentado a un universo maligno contradice totalmente la tradición judía central, en la que un Dios trascendente se deja conocer por su gente como una presencia inmediata cuando Él lo quiere, y en la que su creación es buena, excepto cuando ha sido maculada o alterada por la desobediencia y la maldad del hombre. Si se fijan bien, aquí no hay una parábola de que es que el diablo me tentó, es que el diablo me hizo hacer el mal. No, aquí en esta cuestión del judaísmo dice que si uno hace el mal, simplemente es porque uno está decidiendo hacer este mal, y no hay por qué atañírselo a fulano, sotano, mangano, perengano, etc. Al confrontar la visión gnóstica de un mundo creado con maldad por demonios hostiles, los rabinos del Talmud, o llamados también rabinos talmúdicos, rechazaron esta religión del Dios ajeno como una pasión moral que rebasaba las denuncias análogas hechas por Plotino. Podemos contrastar aquí la fórmula más famosa de la gnosis valentiniana con un pronunciamiento rabínico de anatema que dice contra las especulaciones. Y cito: lo que nos hace libres es el conocimiento de lo que éramos y de aquello en la que nos hemos convertido, donde estábamos y a donde hemos sido arrojados, hacia donde vamos, de qué somos redimidos, que es el nacer y al que renacer. Quien especulare sobre estas cuatro cosas, fuera mejor para él no haber venido a este mundo. ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay antes de todos los tiempos? ¿Qué habrá después? Los rabinos consideraban y siguen considerando, por acá me comenta mi queridísimo hermano Rodrigo Martínez, abrazote mi hermano, está allá a la hermana República de Puebla. Los rabinos consideraban estas especulaciones morales como especulaciones insanas, un juicio ampliamente justificado por el libertinaje sexual de muchos gnósticos, dado que la cábala en todas sus fases anteriores se mantuvo como un fenómeno enteramente judío ortodoxo. En creencia y en comportamiento moral, parecería un enigma el hecho de que tuviera un contenido gnóstico tan grande. Ahora bien, la cábala clásica comienza como una visión neoplatónica de Dios. Dios es el En Sof, es decir, el infinito, incognoscible y no susceptible de representaciones, cuyas imágenes son todas meras hiperboles, dado a que En Sof no tiene atributos. Su primera manifestación necesariamente es como lo que le llaman el Ayin, es decir, la nada. El Génesis había dicho que Dios creó el mundo a partir de la nada. La cábala recogió esto como una afirmación literal, pero lo interpretó de una manera revisionista, como si quisiera decir exactamente lo opuesto. Es decir, Dios, que era Ayin, creó al mundo a partir de Ayin, y así creó al mundo a partir de sí mismo, que no es tan complicado de entenderlo. La verdad es que no es tan complicado. La distinción entre causa y efecto a partir de esto que le estoy comentando es subversiva, a través de que esta fórmula cabalística inicialmente tendría algo de causa y efecto, una de las leyes principales de lo que es la física. Ahora bien, la cábala, que en este sentido fue revisionista en relación con el Génesis desde un principio, aunque afirmara lo contrario, fue revisionista también respecto de su origen pagano en el neoplatonismo. Para Plotino, y dale con el platino, para Plotino, la emanación es un proceso que parte de Dios, pero para la cábala el proceso debe ocurrir dentro de Dios mismo. Una diferencia aún más crucial con el neoplatonismo es que todas las teorías cabalísticas de la emanación son también teorías del lenguaje, como dice el Rabí Sholem. El Dios que se manifiesta es el Dios que se expresa, lo que quiere decir que las Sefirot
son básicamente lenguajes, atributos de Dios cuando trabaja en la creación. Esto que les comentaba hace un ratito de esto de los Sefirot, bueno, si ustedes se meten a Google, a imágenes y buscan lo que es Cábala, se van a encontrar, híjole, y qué mala onda que no me traje la imagen porque hubiera sido de mucha ayuda. Se van a encontrar con una especie de esquema o de diagrama. Hay quienes le llaman el árbol de la vida. Y se van a encontrar con que esto tiene diferentes círculos que van enlazados uno tras otro. Y ahí aparecen 10 círculos diferentes. Estos 10 círculos tienen una forma, bueno, es una esfera llamada Sefirat. La forma singular parecerá sugerir a la palabra griega esfera, pero en realidad parte del vocablo hebreo sapir o zafiro, y así el término se refería originalmente al resplandor de Dios. El Rabbi Sholem proporciona una lista muy sugestiva de sinónimos cabalísticos para estas sefirot o para estas esferas que vemos, como les comentaba, en las esferas. Ahora bien, dichos nombres, luces, poderes, coronas, cualidades, etapas, ropajes, espejos, vástagos, fuentes, días originales, aspectos, caras interiores y miembros de Dios. Al principio, los cabalísticas se atrevieron a identificar la Sefirot con la misma sustancia de Dios, y el Zohar llega tan lejos como para decir acerca de Dios y de la Sefirot que Él es ellas, es decir, Dios son las Sefirot y las Sefirot son a su vez Dios, lo que da lugar a la peligrosa fórmula de que Dios y el lenguaje son uno y el mismo. Otros cabalísticas, sin embargo, precavidamente consideraban que las Sefirot solo son herramientas de Dios, vasos que son instrumentos para Él. Así podríamos decir que el lenguaje es solamente instrumentivo o una especie de vaso de Dios en el que éste a su vez deposita estas emanaciones o estas emociones, como les había comentado. ¿Qué son estos Sefirot y cuáles son sus nombres? Bueno, pues se los voy a comentar cuando regresemos de esta pequeñísima pausa musical, y nuevamente vamos a escuchar una rolita que viene en este glorioso disco doble de Gothic Kabbalah de Therion, y esto se llama The Perennial Sophia. Esto es Veritas de Universus, no se me muevan de donde están. Es momento de hacer una pequeña pausa para encender un cigarrillo, llenar el vaso con más bebida y despejar la mente. En unos minutos volvemos con más aquí, el Circo Volador Radio.
Muy bien, ya estamos de regreso. A las personas que me están haciendo favor de ver la transmisión, ya sea desde acá, desde Veritas de Universos, o desde acá, desde Circo Volador Radio. Por acá me contesta Pata de Perro, también muy buena canción. Es que sí, la verdad es que es de lo mejorcito. Y si tienen oportunidad de escuchar el disco Gothic Kabbalah, vienen rolas muy muy buenas. Les comentaba, si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, me la pueden hacer llegar aquí en alguna de las dos transmisiones que tengo en vivo. Les comentaba acerca de estos llamados Sefirot, es decir, algunos le llaman las representaciones de Dios, emanaciones de Dios, emociones de Dios, cualidades de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Las Sefirot o los Sefirot son entonces 10 imágenes, es decir, en el esquema que les comentaba, si ustedes van a Google y buscan Kabbalah, les va a aparecer y luego, la verdad es que está de volada que lo encuentren. Estas 10 imágenes complejas de Dios dentro de su proceso de la creación, y conllevan una interacción entre el significado literal y el significado figurativo dentro de cada una de ellas. Hay un ordenamiento ya común, bastante fijo y definitivo para la Sefirot. El primer círculo que van a encontrar en este diagrama, en la parte de hasta arriba, se llama Keter Elión o Keter, que significa la corona suprema. Después viene el Hokmak, llamada sabiduría. Ahora les voy a pedir una disculpa por mi pronunciación, pero es que no estoy muy versado en el hebreo, hago lo que puedo. El tercer Sefirot es el Binah, que significa la inteligencia. Después Hedulak, que es la grandeza, o llamada también Gesed, que es el amor. Geburak es el poder, o llamado también Din, que es la capacidad de juicio o el rigor. Tiferet, la belleza, o llamada también Rahamín, que es la clemencia. Netzach, que es la victoria o resistencia prolongada. Hot, que es majestad. Yesod, los cimientos. Y por último, Malkut, que es el reino. Lo mejor es considerar estas imágenes alegóricas con el mayor cuidado posible, ya que la interacción de estas imágenes es en cierto sentido la cábala clásica, o también la cábala zoárica, y no la cábala posterior de Luria, a partir de la cual habría surgido el movimiento llamado jasídico. No es una crítica negativa al Rabbi Shorem, quien ha dedicado toda su vida al estudio de la cábala, a la interpretación de la cábala y también a enseñar acerca de la cábala, no solamente a judíos, sino a gente que no pertenece al judaísmo. Tan solo unas 12 páginas de las 500 que constituyen la cábala escrita por el maestro Sholem están dedicadas a los detalles del simbolismo de la Sefirot, así como solo 10 páginas de las 450 del tomo anterior. Las principales tendencias del misticismo judío se ocupan de la exposición de la Sefirot. Me queda es que no es muy poco tiempo, pero la verdad es que queda poco tiempo para describir cada una de estas coronas. ¿Qué les parece si comenzamos y hasta donde lleguemos? Y les prometo que vamos a hacer una segunda parte de este tema de la cábala, donde podamos un poco ya más profundizar, porque como les había mencionado al principio, el tema de la cábala es sumamente extenso, y aquí nos aventaremos un ratotote. Y bueno, pues obviamente hay otros compañeros que ocupan cabina y que me van a sacar casi a patadas. En cierto sentido, las Sefirot se han convertido en el centro del neoplatonismo, o llamado también hegelianismo popular, una especie de un idealismo mágico. Esta cuestión de idealismo mágico tiene mucho que ver porque no sé ustedes si lo han visto en películas, en series, incluso en canciones, como lo hemos escuchado gracias a Therion. Pero hay muchas personas, incluso dentro del judaísmo, fuera del judaísmo, que se han acercado a la cábala y la han tratado de utilizar como una especie de amuleto, como una especie de algo mágico, místico, que les ayudaría o les permitiría, por ejemplo, malamente, porque esa es la palabra, malamente,
una especie de hacedora de augurios, profetizadora o jugadora de el azar. Es decir, la cábala nos puede enseñar muchísimo, pero en el sentido esotérico. Me atrevería a decir incluso desde el punto de vista filosófico, pero es totalmente religioso, o sea, tiene que ver con el judaísmo en toda la extensión de la palabra, e incluso yo me atrevería nuevamente a decir que la cábala tiene mucho que ver con lo que es algo, el estudio de Dios, es decir, el buscar el origen o el inicio de las deidades, porque tiene mucho que ver con Dios, no solamente con el Dios judío o el Dios cristiano, católico, musulmán, como ustedes le quieran llamar. Es decir, estamos hablando de esta entidad hacedora, esta entidad primigenia que en algún momento nos creó hace muchos miles de años. Pero la gente lo ha tomado, esta cuestión de la cábala lo ha tomado como una moda. Algunos de ellos estrellas de Hollywood, como por ejemplo Madonna. Cuando Madonna se convierte al judaísmo, pero híjole, creo que no soy quien para señalar con el dedo a mis semejantes, pero pues oye, gritas a los cuatro vientos que te has convertido al judaísmo, que ahora eres fiel seguidora de la cábala, pero pues el alcoholito no lo has dejado, el adulterio no lo has dejado, no has dejado muchas cosillas ahí que se supone que ya no harías. Entonces esto se convierte en una especie de moda en ciertos círculos de lo que es el Hollywood, actrices, cantantes, actores, etcétera, etcétera. Esto pasa y yo creo que seguirá pasando, como por ejemplo fue el tarot en algún momento, cuando ciertas figuras públicas utilizaban el tarot, aunque la diferencia, ahora sí, la diferencia entre el tarot y la cábala es de que la interpretación que nos da cada uno de ellos, por ejemplo la cábala nos da una interpretación de un dios primigenio, de un origen como humanos, como personas, como seres vivos. El tarot nos da una interpretación de lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido y lo que posiblemente pudiéramos vivir. Hay gente que ve en el tarot como unas cartas mágicas que de repente pues le van a decir si apostar en el América Pumas o no del próximo domingo, o si la lotería, o si me caso, no me caso, me divorcio, tengo un hijo, no tengo un hijo. Las cartas del tarot no son una guía tal cual. Las cartas del tarot nos presentan simplemente algunos escenarios que pudieran aparecer o suceder, y nos da las pautas para que lo hagamos o no lo hagamos. En el caso de la cábala es algo mucho más profundo. Pero bueno, ya hecha esa acotación, voy a valga la redundancia, voy a acotar ya el tiempo que me queda para comenzar con la descripción de cada uno de estos Sefirot con sus nombres, ir adelantando un poquito de información para que en la segunda parte, ya un poquito más holgados, porque ya hoy vimos ya lo que es la historia, de dónde viene, cómo se viene, se traduce, etcétera, pues vamos entrando un poquito más en el tema. La primera corona, como les había comentado hace un momento, se llama Keter, Elión o nada más Keter. Elión me está relacionado mucho con la palabra o el nombre Elohim, que es el nombre que también en el judaísmo se le da a Dios. Se le conoce también como Jehová, Hak, Yahvé, etcétera, etcétera. Este primer círculo que se encuentra en la parte superior de este diagrama que les comentaba de la cábala, llamada corona, es la voluntad original de un creador y resulta difícilmente distinguible del En Sof, excepto porque es el primer efecto de su primera causa. A pesar de ser un efecto, Keter no forma parte de una creación o de la creación que refleja a Keter, pero no puede absorberla. Como no puede ser comparada a ninguna otra imagen, debe ser llamada Ajin, o a la traducción sería nada o la nada. Un objeto que es también sujeto de cualquier búsqueda. En cuanto al nombre de Dios, Keter es el Ejeyej, de la gran declaración de Dios a Moisés cuando en el Antiguo Testamento, y esto para el pueblo judío, en el Pentateuco, que son los primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el segundo libro
en el Éxodo capítulo 3 versículo 4, cuando Moisés le pregunta a este arbusto ardiente, ¿quién eres? Pues el arbusto, una voz que venía de este arbusto ardiente, según los judíos dicen, Dios dice, Eheyech Asher Aheyech, yo soy, el que fui y el que siempre seré, es decir, una especie de yo soy eterno. Para los cabalísticas se negaron a interpretar esto como mero ser. Para ellos Keter era a la vez Eheyech y Ayin, el ser y la nada, el alfa y el omega, causa de todas las causas y ninguna causa más allá de la acción. Si la cábala puede ser interpretada sui generis, según creo, como una teoría de influencias en sí mismas, la ironía de toda influencia inicialmente es que el origen se vacía en un estado de ausencia para que el receptor pueda asimilar el influjo del ser aparente. Quizás por ello usamos la palabra influencia, que originalmente era un término de la astrología que se refería al efecto oculto de las estrellas sobre los hombres, cuando por ejemplo decían, y esto no tiene nada que ver con los horóscopos del periódico, pero cuando decían es que tal planeta se encuentra ahora en este lado del horizonte y nosotros estamos bajo la influencia de Venus, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Mercurio, Venus, etcétera, etcétera. De ahí es esta influencia, pero hablamos de una influencia cósmica. No es realmente que el planeta nos hiciese actuar de una forma o nos hiciese actuar de otra forma. Debajo de Keter, como corona, las Sefirot eran generalmente representadas como un árbol de la emanación, o como les había comentado, el árbol de la vida, también se le conoce de esta forma. Este árbol crece hacia abajo, como lo precisa cualquier mapa de influencia. Otra representación frecuente de la Sefirot es el árbol invertido, donde las emanaciones están dispuestas en forma de hombre. Y algo también muy parecido, muy interesante de este árbol, árbol de la vida o árbol de la emanación, en la... iba a decir religión, pero no es religión. En la mitología. En la mitología nórdica aparece un árbol también, que es el árbol, y espero pronunciarlo adecuadamente, el árbol de Isidril o Isadril, donde en las raíces que tiene el árbol aparecen también círculos, y cada uno de estos círculos es un reino, que son los reinos que están, valga la redundancia, bajo la tutela del buen Odín. En cualquiera de las dos imágenes, el lado derecho comienza con el primer atributo llamado propiamente Hokmak, que se traduce por lo general como sabiduría, pero que se entiende mejor como algo parecido a la meditación de Dios, a su contemplación de sí mismo, y que es llamado con frecuencia el padre de los padres o las incradas tablas de la ley. Esto también podría ser, en algún momento la cábala fue confundida, vamos a llamarlo así, o también fue, ¿cómo decirlo? Es que no anexada, comparada, es la palabra, comparada con el sufismo, o como lo había comentado hace un ratillo, con el hinduismo, porque precisamente este Sefirot, que es la sabiduría, nos lleva a una contemplación de sí mismo, algo que es la meditación, es decir, el contemplarte a ti mismo, después contemplas a tu alrededor y entras en armonía con lo que te rodea, comenzando contigo mismo. La correspondiente imagen o imago de la madre a la izquierda es llamada Binaj. Híjole, la verdad es que se me fue bien gacho la cabra del monte. Les prometo que para la segunda parte del programa les voy a traer en una imagen de buen tamaño y buena resolución lo que es este árbol de la vida o la representación de la cábala, para irlo pues analizando, aprovechando que tenemos la magia de las cámaras en el programa, porque la verdad es que sirve bastante y ayuda bastante para lo que les estoy comentando. Porque pudiéramos irnos perdiendo un poquito con esta cuestión. Ahora, de ahí se desprenden las llamadas 7 Sefirot menores, que son los atributos más inmediatos de la creación,
que se desprenden a su vez de la Binah en su papel de Madre Suprema, mientras que las 3 Sefirot superiores juntas forman la llamada Arin Anpin, cara larga en arameo, o la cara grande o trascendental de Dios. Las 7 emanaciones inferiores forman la cara corta o llamada Se'er Anpin, la faz inmanente de Dios, y a veces les llaman también como la Sefirot de la construcción. A diferencia de la cara grande, los principios constructivos son concebidos por analogía y así resultan casi idénticos a principios del lenguaje poético o incluso figurativo. El primero, a la derecha o al lado del Padre, más usualmente llamado Gesed, es el amor en el sentido particular del amor del pacto de Dios. Es decir, podríamos irnos muy atrás y el primer pacto que hace Dios con la humanidad sería después del gran diluvio, que por ahí dicen que duró 40 días y 40 noches, y cuando finalmente pues el arca llega a tierra firme, se crea un pacto entre Noé, sus hijos, sus nueras, su esposa, en el cual este pacto decía que Dios no volvería a destruir a la tierra con un diluvio universal, es decir, con agua, pero ojo, guiño guiño, unos cuantos años después aparece Sodoma y Gomorra, y pues sí, pues yo les dije que no iba a destruir nada con agua, pero pues ahí les va fuego y azufre de los cielos. Y agárrate que ahí te voy, porque la furia de Dios es grande. Ya, híjole, la verdad es que si yo hubiera sido seminarista, ya me imagino en el púlpito de la iglesia, hablando de esta manera, echándome el catecismo, echándome se me fue la palabra, pero la verdad es que hubiera estado bien baseado, ¿no? Pero como les comentaba al principio del programa, lo que es este tema y lo que son otros temas que están relacionados con la religión, de vez en cuando me echo un chascarrillo, hago una broma, pero yo trato de tomarlos de la manera más seria y más responsablemente posible, porque hay muchas personas que podrían salir susceptibles, heridas, enojadas, etcétera, etcétera. Entonces, pues se trata de tomar las cosas con un poquito de humor, sin restarle también seriedad e importancia al tema. Y bueno, lamentablemente el tiempo aquí en Circo Volador Radio, en el programa Veritas Dei Universus, ha terminado por el momento. Les he prometido una segunda parte en donde ahora sí les voy a traer un diagrama como Dios manda, bien hecho, para que vayamos describiendo cada uno de estos Sefirot, los nombres, las características, en qué consiste cada uno de estos. Por acá me comenta Pata de Perro, me voy a secar un poco porque estoy ciego, no veo. ¿Me podrías informar cuándo y a qué hora será la segunda parte de este programa? Y por acá me comenta también Rodrigo, queremos parte 2. Híjole, la verdad es que el tema es muy grande y nos vamos a hacer una segunda y una tercera parte. Contestando a tu pregunta, mi queridísimo Pato de Perro, no acostumbro a hacer segunda, tercera parte consecutivamente, es decir, a la siguiente semana, porque trato de darle un aire de frescura al programa, porque si me imagínate, hay muchos temas por allá, les tengo todavía pendiente el tema de la Divina Comedia del infierno, que íbamos a estar hablando de los círculos del infierno, y la verdad es que se podría volver un poco tedioso cada semana estar abordando el tema, pero con muchísimo gusto yo les estaré avisando en las redes sociales, acá a los que están desde la transmisión de Circo Volador Radio. Váyanse a Facebook, busquen Veritas Dei Universus, denle like a la página y ahí estaré poniendo los días lunes el flyer del programa, el tema del programa, y ahí lo pueden seguir de qué vamos a hablar la siguiente semana, y les estaré avisando cuándo es la segunda parte del tema de Cábala, que la verdad es que como yo lo veo, nos vamos a ir a una incluso tercera parte. Mientras tanto, como les comentaba, pues esto ha sido todo por mi parte. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado, que me hayan escrito, que me hayan leído, y los voy a dejar con un rolón que yo creo que, esto es Therion, y del álbum Gothic Cábala. Y por cierto, obvio, esta canción se llama Gothic Cábala. Esto ha sido todo por hoy. Los dejo en compañía de mi colega Jorge Grajales en su programa Hacia Asia. Cuídense mucho, por favor. Sana distancia, cubrebocas, gel antibacterial. A los que ya menos nos toca la tercera dosis, por favor háganlo por mí, por ustedes, por nuestros seres queridos y también por los que lamentablemente pues ya no están con nosotros.
Por favor, ingeniero Galván, dele play. Nos vemos, nos escuchamos dentro de una semanita. Igual, por favor, si quieren que yo hable de algún tema en particular en el programa, estoy totalmente abierto. Aquí hablamos de mitología, historia, antropología, teología, ciencias ocultas, esoterismo. Le entramos también a algo, asesinos en serie, cultura. Aquí, es que, como decía mi buen Chente, mientras la gente siga pidiendo, yo seguiré trayendo temas. Les agradezco muchísimo a todas las personas que vieron y que escucharon el programa. Los voy a dejar con la última parte de la rola, porque ya, para escucharme 1 hora, pues ya está canijo. Mi queridísimo hermano Jorge Padilla, parte 12. Va a haber una segunda parte y muy posiblemente una tercera parte. La verdad es que el tema lo amerita y hay para aventar para arriba.